Hoy tenemos un tema súper especial, algo que muchos gerentes de proyectos olvidan hacer, algo que cuando nos damos cuenta más adelante, se me olvidó esto y empezamos a correr, a patinar, a cometer errores sobre el camino. Y tiene que ver con el alistamiento del proyecto. ¿Cuáles son todos los elementos que debemos nosotros empezar a alistar, tener preparados para cuando ya vamos a empezar el proyecto? Veamos esto como un preinicio del proyecto. Son varios elementos de diferentes áreas. Quisimos hacer una lista lo más completa posible, pero eso sí les advertimos, por favor, si tienen más elementos que podamos incluir en la lista, bienvenidos. En el chat, en la ventanita de preguntas y respuestas, estamos muy pendientes por ustedes. También, muy importante, vamos a encontrar varios elementos que normalmente se cruzan. Quisimos ponerlos en la ubicación que consideramos más adecuada, pero puede haber algunos que digan, no, esto iría mejor acá o iría mejor acá. Lo importante es que son muchos elementos los que vamos a tener que preparar, que alistar en el proyecto para que las cosas funcionen bien. Como siempre, René, muchas gracias por estar acá. Y vamos Hola, entonces buenos. a Déjame saludar. entrar Buenos en días a materia. todos. Que estén muy bien. Qué bueno tenerlos acá. Como les dice Mauricio, bueno, hicimos lo que nosotros considerábamos mejor en términos de cantidad, aunque muchos de los temas que vamos a hablar se cruzan. Recuerden que siempre los leemos en el chat, entonces estaremos súper pendientes para que den sus ideas, sus preguntas, sus anécdotas, que siempre nos hacen reír a veces y preocuparnos otras. Entonces, síguele. Buenos días, Mauricio. Buenos días, René. Y queremos invitarlos con una nueva imagen a nuestro próximo webinar. Queremos también aprovechar para presentarles Mentor Minds Institute, una nueva marca que hemos creado entre René y yo para poder acompañar mejor a aquellos gerentes de proyectos que necesitan mentoría, acompañamiento, coaching y queremos ayudarles a todos a tener una mucho más efectiva gestión de proyectos. Así que de ahora en adelante van a ver acá esta marca Mentor Minds Institute, una marca de René y mía de Pascuas y Projectical. Y nuestro próximo webinar va a tratar sobre la construcción del producto y servicio, cómo gestionar efectivamente ese que es el núcleo del proyecto, que es la construcción del producto y servicio. Vamos a verlo obviamente desde los frentes tradicional y ágil y vamos a tener mucha información y esperamos que con ustedes mucha interacción dentro de 8 días para este nuevo webinar. Y bueno, vamos a entrar en materia. Para quienes no nos conocen, aquí Como estamos. siempre, Mauro, como siempre, inviten a sus amigos, rieguen la voz que aquí tenemos este escenario donde estamos aprendiendo en comunidad, es lo más de chévere. Mauricio, bienvenido, como siempre, un gusto, un placer tenerte acá, un honor. Mauricio Morales, gerente de Projectical, creador de Projectical, viene acompañando hace más de 20 años a empresas, equipos y personas a tener proyectos exitosos desde los estándares del PMI, eh, más de 30 años de experiencia como profesional. Creo que tiene el sistema de certificación PMP con mayor efecto, con mayor éxito en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Su certificación PMP es muy buena porque es que no es una certificación que simplemente pretenda hacer trampa para que se certifique, sino que parte de que aprenden realmente estrategias reales para ser gerentes de proyectos y con base en eso se certifican, que es una filosofía diferente. Mauricio, un gusto siempre tenerte acá, considerarte mi amigo. ¿Cómo estás?
Gracias, René, mi gran amigo también, compañero de estas lides y la persona que yo creo que, por lo menos en lo que conozco de Latinoamérica, más sabe y más correctamente ha aplicado todo el agilismo. La persona que viene desde las trincheras, que viene de sufrirla, que viene de aprender, que viene de solucionar muchísimos problemas en agilismo, René Pascuas. Si lo buscan en internet seguro lo encuentran porque no tiene un homónimo. Hasta ahora no hemos encontrado uno. René, un gusto tenerte acá. Y René tiene uno de las capacitaciones más completas, profundas que puede haber en Scrum, Scrum avanzado y capacitaciones donde la gente sale diciendo, yo pensé que yo sabía Scrum hasta que vi esta capacitación. Un gusto, René, tenerte acá. Gracias, Mauricio, muy amable. Bueno, y vamos entonces a entrar ya en materia. Vamos a hablar del alistamiento del proyecto. ¿Qué significa este alistamiento? Siempre tenemos en mente que el inicio del proyecto, que el project charter, que por lo menos tener un acuerdo al inicio del proyecto es importante y eso es fundamental. Pero luego empezamos el proyecto y empezamos a tropezar con muchas piedras. Empezamos a tropezar con dónde nos vamos a ubicar, cómo, qué software necesitamos, cómo vamos a organizar las comunicaciones, pero y cómo hacemos con los procesos de la empresa y cómo nos conectamos con la empresa y tenemos que resolver una gran cantidad de preguntas. Y por eso hoy queremos exponer todos esos elementos que nosotros hemos visto como muy importantes a la hora de hacer el alistamiento del proyecto. Y entrando de una vez en esto, el primer elemento tiene que ser nuestra relación con la empresa, con nuestra compañía. Nuestra compañía tiene múltiples áreas. De la compañía dependen las personas que entran al proyecto, dependen que muchos de los procesos del proyecto se ejecuten efectivamente. Y empezamos por compras. Cuando los proyectos requieren adquisiciones, compras se nos vuelve a veces como una piedra en el zapato, se nos vuelve como una dependencia externa en nuestros proyectos. Y es que las áreas de compras tienen a veces procesos muy rigurosos, muy engorrosos, para poder lograr obtener para el proyecto lo que necesitamos, ya sea comprar bienes, ya sea comprar materiales, equipos o contratar con un proveedor o con un contratista. Muchas veces no tenemos en cuenta los requisitos que tienen en las áreas de compras y sencillamente lanzamos una orden de compra o empezamos a lidiar con ellos y ellos tampoco están al tanto de la existencia del proyecto. Así que es uno de los factores claves para preparar a la hora de empezar el proyecto. Otro, talento humano. Las áreas de talento humano sabemos que son áreas que requieren por su mismo trabajo mucho tiempo para desarrollar las actividades. Así que no creo que haya una organización donde tú digas necesito para el lunes un ingeniero con estas características y el lunes llegue. Los procesos de contratación de personal en las organizaciones toman semanas, meses y muchas veces las personas que llegan a nuestros proyectos lamentablemente no tienen todas las competencias que esperábamos. ¿Cómo preparamos entonces? Necesitamos establecer con el área de talento humano una comunicación clara, mencionar, avisar que ya estamos empezando un proyecto, que las personas de la organización van a necesitar participar en el proyecto. ¿Qué personas? Si no lo sabemos todavía, le avisamos, vamos a tener que utilizar personas de otras áreas para que vengan al proyecto. ¿Qué requisitos hay? ¿Qué necesitamos? ¿Qué aspectos inclusive de seguridad industrial debemos tener en cuenta a la hora de incorporar esas personas al proyecto? Otras áreas, ingeniería, no sé, depende de la empresa, ingeniería, tierras, tecnología, en fin, las áreas legales.
todas estas áreas necesitan estar también al tanto de que estamos empezando un proyecto. Por ejemplo, en empresas de oil and gas, cuando se va a tender un tubo, aparecen las áreas de tierras, las áreas de adquisición de tierras, por donde va a pasar el tubo. Estas áreas se encargan de identificar quién es el dueño de un predio, contactarlo, empezar a negociar la servidumbre, y eso puede tomar semanas y puede salirse del presupuesto. Yo he conocido casos de empresas clientes cercanas en donde un predio, pasar por 20 metros, un tubo, están cobrando 1.500 millones de pesos. Eso es casi como $300.000. Entonces, no tiene sentido. Y empezamos a depender de estas áreas. En alguna ocasión, una persona en esta empresa me decía, pero es que Mauricio, uno empieza el proyecto y los jefes le piden a uno unos tiempos, pero la organización no colabora. Y el asunto no es que no colabore. Estas áreas, ingeniería, tierras, TI, las que ustedes se imaginen, tienen unos trabajos que hacer, tienen unas operaciones. Todo proyecto en una organización que no se dedique a desarrollar proyectos es un cuerpo extraño. Y los glóbulos blancos de la organización empiezan a tratar de capturarlo y sacarlo. Así va a suceder. Necesitamos alistar nuestra relación con estas áreas. Y por favor, tesorería. Las áreas de tesorería, las áreas de pagaduría, donde sale el dinero para poder pagarle a proveedores, contratistas, en fin, también necesitan estar involucradas. Necesitamos conocer sus procesos, sus tiempos, sus requisitos. Y no sea que estemos aprobándole un pago a un proveedor y luego 3 meses después el proveedor nos diga, es que no me han pagado, me han pedido esto, me han pedido esto otro, me han pedido esto otro y nosotros no sabíamos. Todo eso con relación a la empresa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, sobre la empresa, Mauro, yo quisiera decir que es importantísimo el tema de hablar con las otras áreas desde el punto de vista ágil, ¿no? Romper los silos, romper el trabajo tan separado, tan compartimentado, para ir hacia la colaboración. Es que cuando las áreas de una empresa se comportan como si fuera una empresa aparte y además enemiga, es complicado, ¿no? Entonces hay que Mm, entender esos temas culturales e ir hacia la colaboración, porque hay áreas que se vuelven cuellos de botella muy complicados. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Hay un aspecto muy importante que es el que está mostrando en este momento Mauricio en pantalla y es el legal. Se nos olvida a veces un poco el tema, pensamos que hay otra área que está encargada del tema y no vemos el detalle, ¿no es cierto?, de lo legal. Y lo legal tiene unas complicaciones en el futuro duras a veces cuando no le ponemos cuidado. Entonces, parte del alistamiento que tenemos que hacer es ese. Obviamente, temas como pólizas, por ejemplo, los contratos, las pólizas, que deben estar listas y que deben estar bien hechos, porque las pólizas muchas veces nos salvan de problemas, ¿no? Cuando se nos sale de las manos realmente un proyecto sin tener nosotros la culpa, ¿no? Hay un accidente, hay una situación que tenemos que ver cubiertas con pólizas y cuando estas existen y están bien diligenciadas con una buena entidad, con el valor adecuado, nos salvan, ¿no? Los contratos, bueno, los contratos son muy importantes, ya lo sabemos, lo hemos hablado muchísimo en estas sesiones desde diferentes ópticas, ¿no, Mauricio? mm. Entonces, tenemos que tener claro que el contrato es vital para cubrirnos y para cubrir a nuestro cliente, ¿no es cierto? Pero también tenemos que recordar que el contrato no es el producto, que el contrato no es el proyecto, separemos siempre eso, ¿no? Es vital. El contrato es el contrato y hay que verlo como contrato, pero hay que tenerlo cubierto. Tener cuidado con los adornos en los contratos, lo he visto muchas veces que escriben personas que creen que están escribiendo una novela de Dostoyevsky y entonces lo escriben muy lindo y, y luego resulta eh, que cuando lo lee el cliente entiende otra cosa porque no va al punto, porque no es exacto y los contratos súper importante que sean exactos. De verdad he encontrado eso varias veces y luego les estalla en la cara, no, yo entendí esto, usted tiene que cumplir.
Ay, Dios mío, y sálgase de ahí. Pero si ahí está escrito, no, pero eso es una flor, eso es un adorno. No, ahí está escrito. Usted me cumple. Entonces, tener cuidado con Alguna eso. vez, ¿Listo? Siguiente, Mauro. alguna vez un cliente me dijo, revisando no solo contratos, ya que René está hablando de esa parte de cómo escribimos y cómo nos expresamos, me dijo, pero es que el equipo está es muy poético. Necesitamos es que sean claros, no poéticos. Claro. Así. Sí. También dice por acá, dice Carlos, la parte tributaria es muy delicada y hay que capacitar al personal en su manejo. Otra área específicamente para ciertos proyectos, arqueología es muy importante. Pueden pasar un proyecto desde unos meses, parar un proyecto desde unos meses hasta años. Y la parte legal, tener una buena aseguradora que responda. Ahora, el lanzamiento, nuestro famoso kickoff. Parece que es uno de los elementos que más nos esforzamos en preparar, qué día va a ser, dónde va a ser, quiénes van a estar, cómo organizar el sitio, que vamos a tener un refrigerio, que vamos a tener un café o vamos a hacer un cóctel, en fin, eso a veces está muy claro. Pero dentro del lanzamiento, muchas veces hay una pequeña, gran equivocación. Y es, se piensa que el lanzamiento, que el kickoff es para darle inicio y decir, bueno, vamos a hacer este proyecto. Pero el verdadero kickoff del proyecto es para decir, esto es lo que vamos a hacer y esta es la estructura y alinear a todo el mundo con las expectativas y alinear a todas las expectativas de todas las personas con lo que va a ser el proyecto. Así que muchas veces el lanzamiento se hace fuera de tiempo, se hace antes de cuando debería hacerse, porque y sucede mucho. Muchas promesas que se hicieron en el lanzamiento empiezan a incumplirse desde el mismo día siguiente del lanzamiento, porque muchos aspectos del alistamiento no se tienen claros o no se tienen claros aspectos claves de cómo va a ser el proyecto. Ten cuidado, el lanzamiento puede que lo estés haciendo fuera de tiempo, puede que necesites preparar muchos más elementos para poder hacer un kickoff, un lanzamiento adecuado. Bueno, sobre el lanzamiento, yo he encontrado, Mauricio, que hay como dos tipos de lanzamiento, ¿no? Hay un lanzamiento de proyecto puro y duro, como estabas hablando, ¿no es cierto? Pero hay muchas organizaciones que tienen proyectos que implican no solamente la parte técnica, ¿verdad? Es un proceso de transformación, implica que van a lanzar un producto al final de ese proyecto, porque ese proyecto va a construir un producto, por ejemplo, y tienen que lanzar al mismo tiempo una campaña de expectativa, una campaña de endomarketing o una campaña de publicidad o la construcción en paralelo de toda la logística de lanzamiento de ese producto y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿ok? Que ese lanzamiento puede ser mixto o pueden ser dos lanzamientos dependiendo de lo que quiera hacer, pero hay que pensar en ambos. El endomarketing, por ejemplo, es vital para que un proyecto sea exitoso, vital, para que todos se sientan partícipes y todos estén allí pendientes y con la expectativa y colaborando, ¿ok? El que no colabora se vuelve un palo en la rueda a veces y eso es terrible, lo he visto. Lo hemos visto, lo hemos hablado, ¿no, Mauro? Ujú. Bueno, Muchas siguiente. veces. Un punto que es, un punto que es vital, ¿no? Y que sigue siendo vital, las personas. Definitivamente trabajamos con personas, todavía seguimos trabajando con personas, aunque estamos usando mucho inteligencia artificial y en el futuro seguramente va a pasar algo parecido, pero tenemos que saber que trabajamos con personas, que la mano de obra normalmente van a ser personas. Dentro de mano de obra no solamente estoy incluyendo tareas operativas, sino también tareas estratégicas, ¿no? Muchas veces no tenemos claro los tiempos, como ya lo dijo Mauricio cuando habló de talento humano, muchas veces no tenemos claros los tiempos de contratación. A mí me ha pasado en organizaciones donde llego nuevo, parece que son muy organizados y, y empieza uno tranquilo, bueno, acá está el perfil, llena uno el perfil, esto es lo que estoy buscando y Dios mío, qué demora
y tú tienes un cronograma y tienes que arrancar con personas para que ejecuten. Yo vengo del mundo del software, entonces imagínense, aunque en cualquier proyecto es lo mismo, ¿no? Para prácticamente. Entonces empiezan a demorarse y muchas veces saben que me ha tocado apersonarme y contratar yo, hacer yo el envío, hacer todas las entrevistas, no solo las mías, y decirle, esta es la persona, porque el proceso es tan lento que se convierte en un problema para el proyecto. Entonces hay que tener en cuenta culturalmente, procedimentalmente, cómo se comporta la empresa donde trabajamos en términos de duración de contratación para hacerlo con suficiente tiempo previo. Si yo voy a si se demoran 3 meses, pues ya sé que tengo que mandar los perfiles con 3 meses de anticipación. ¿Ok? Y estoy hablando de 3 meses y es por experiencia, no, esto no es un, Tres parece chiste, meses y pero es siendo anécdota. optimista. Sí, y sobre todo en términos de tecnología, por ejemplo, que es tan complicado a veces conseguir algún desarrollador. Consigue un desarrollador senior en Ruby on Rails que quiera trabajar rápido a ver qué pasa y por lo que le vas a pagar. Los, Mm. entonces, súper importante ese tema, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a colaboradores, las personas que van a trabajar directamente, ¿no? Pero también tenemos que gestionar los interesados. Interesados pueden ser internos o pueden ser externos, no solamente del cliente, sino también internos, ¿no? Esas personas hay que gestionarlas, no solo para la contratación, sino para tener ubicado quién es quién. Obviamente eso lo sabemos, ¿no? Que es importantísima esa gestión de stakeholders, pero en el alistamiento tenemos que tener claro cómo vamos a hablar con esas personas, cuándo vamos a hablar con esas personas, quiénes son, dónde las ubicamos, cómo las ubicamos, eh, y pues dependiendo de la relación contractual que tengamos con ellos, cómo se va a manejar esa relación, ¿sí? Porque puede ser un tercero o puede ser simplemente un interesado neutral en términos contractuales. Entonces, pilas con eso. Las personas súper importantes, a veces nos olvidamos de los tiempos y de esa gestión. Tener las reglas claras, tener un handshake inicial con todas las personas para que sepan cómo vamos a hablar, cuándo vamos a hablar, en qué tono, cuál es la estrategia, porque tenemos estilos de liderazgo y de gestión muy distintos. Entonces a veces están acostumbrados a un estilo y por ejemplo a mí me pasa, yo soy muy hippie, yo soy agilista, entonces yo soy muy hippie, entonces yo tengo one-on-ones, yo tengo temas de desarrollo de equipo, yo hablo en términos diferentes, la colaboración es distinta, entonces cuando aclaro desde el comienzo como que el choque inicial es menos duro, porque a veces vienen de estructuras más rígidas, más autoritarias y entonces como que chocan con eso. Entonces cuando tú tienes un estilo propio, es preferible que desde el comienzo quede claro para todo el mundo cómo hablamos, en qué términos hablamos, cuáles son esas ceremonias, cuáles son las estrategias, la idea, la filosofía, para que las personas estén súper bien alineadas desde el momento cero. Súper importante. El momento -1 es cuando contratas. Y aquí yo quiero hacer algo. Yo contrato por habilidades blandas, incluso más que por habilidades duras, por mentalidad y por cultura, porque la mentalidad y la cultura no se enseñan. Yo prefiero enseñarle a un ingeniero algo que le falta un poquito, que le falta en lo técnico, pero la buena educación, la colaboración, la proactividad, eso no se enseña. Aprenden, pero es más difícil. Entonces, súper importante aquí en la adquisición de personal tener en cuenta eso. Otro tip es que si una persona va a entrar a un equipo ya establecido, una o más personas van a entrar a un equipo ya establecido incompleto, yo hago que ese equipo entreviste a las personas que van a contratar y parte del puntaje de contrataciones del equipo, porque son ellos los que van a trabajar al menos 8 horas al día, 12 horas al día, lo que sea, todas las semanas con esa persona. Entonces hay que escucharlos y creer en su intuición y en su conocimiento, ¿no? Me di cuenta, ¿sabes qué, Mauricio? ¿De Que las qué? entrevistas que hace el equipo son más difíciles que las que hago yo, Suele porque el pasar, equipo sabe que porque es van que a el traer una equipo persona sabe, nueva y van a eh, trabajar todo el tiempo con ellos. Señor, exacto, y el equipo sabe qué pieza le hace falta, además. claro, claro. Entonces las entrevistas son bravas, las entrevistas del equipo. Interesante, ¿no? Listo, Sí. Mauro. Y hay que tener cuidado con las entrevistas de la gente, porque como decía René,
contratar por habilidades y por habilidades blandas es mucho más importante que por habilidades técnicas. Que si bien es bueno que tengan un conocimiento, es más importante la habilidad blanda. Yo recuerdo una vez que presenté una entrevista en una empresa muy odiada por los colombianos porque vigila las puntuaciones de crédito de cada persona en el país. Y la primera pregunta que me hicieron en un examen fue, ¿cuál es el comando para abrir un módem? Algo que uno puede ir a leer al manual. Y puras Es preguntas absurdo. netamente técnicas que si yo me siento a leer un manual de un módem, en 30 segundos estoy haciéndolo. ¿Sí? Yo no me acordaba de nada de eso. Eh, obviamente no pasé la selección, pero fíjense, ¿para qué preguntar bobadas que se pueden leer o que se pueden aprender técnicamente? Claro, y Ahora, ahora con internet tú haces una búsqueda y en 30 segundos ya sabes ya, cómo es. Es absurdo. exacto. Mentalidad y cómo es tu estrategia de aprendizaje, aprendes, cómo aprendes, ¿sí? Tu actitud, Dios mío, Y eso increíble, ¿no? no lo evalúan muchas veces. Con respecto Mauricio, a yo presenté proveedores, pruebas técnicas de desarrollo mm, de memoria por escrito, sin un uy, computador. Escriba código en C++, yo soy mono C, yo era desarrollador backend, ¿no? Para todos los que de pronto no saben. Entonces, al comienzo de mi carrera. Entonces, imagínate eso, era en una hoja y escriba con sintaxis perfecta y todo, puntos y comas, todo con intentado, pero indentación y todo. escríbalo y la prueba era escrita. No te ponían un computador, imagínate esa vaina. Y luego a ver si compila. Con respecto, No, la siguiente pregunta es hacerle una prueba de escritorio. sí, ay Dios. Ok, ahora, empezando un proyecto, puede ser que sí, puede que no, sepamos ya quiénes son los proveedores. Lamentablemente, digo lamentablemente porque generalmente hay problemas por eso, muchos proyectos empiezan con un proveedor seleccionado. Como decía René hace un rato, cuidado porque el contrato no es el proyecto, pero mucho proyecto empieza con un proveedor seleccionado. Cuando es así, cuando ya sabemos quién es el proveedor, hay que organizar muchos aspectos, empezando por las normas de convivencia con el equipo. ¿Cómo vamos a gestionar el que personas de un proveedor vengan a trabajar con el equipo con diferentes culturas, no solo personales, sino organizacionales, con diferentes visiones y sobre todo en organizaciones que todos conocemos, en donde no se ve al proveedor como el colaborador, como el que viene a ayudarnos, sino al que hay que caerle con todo, montársela y exprimirlo hasta que no más. Cuidado con esto. ¿Cuáles van a ser las normas de convivencia? Y hay proyectos en donde las culturas son totalmente disímiles. Si nosotros somos una empresa, no sé, de arquitectura y vamos a hacer un proyecto para construir un edificio, los constructores tienen una visión, una cultura radicalmente diferente de la empresa de arquitectura. Así trabajen muy de la mano. Entonces, esas normas de convivencia con el equipo, entre las personas, con las personas del proveedor, son muy importantes. Empezando porque, por lo menos aquí en Colombia, si tú le das una orden a un proveedor de estar mañana a tal hora, el proveedor te grabó y puede demostrar dependencia laboral y te ganaste, o bueno, no tú, la empresa, ya se ganó una demanda que puede aparecer en 2, 3 años. Y la persona dice, tal día, una persona del cliente me hizo que llegara a esta hora. Como hay una hora específica, tengo dependencia laboral, me debe tanto, 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 tanto. Cuidado con todo eso. Que esté clarísimo el contrato. El contrato tiene un gran problema. Los abogados buscan hacer el contrato para cubrirse en todo y lo buscan hacer lo más amplio posible para que todo quepa ahí. Nosotros, gerentes de proyectos, ingenieros y el equipo, buscan que el contrato sea lo más específico posible para que podamos tener
claridad sobre qué se debe cumplir. Entonces empezamos en un tire y afloje, si nos hemos metido en esas lides con los abogados, y el contrato empieza a ser sujeto a interpretación. Entonces, si el contrato no es muy claro y ya no podemos hacer nada al respecto, por favor, aclara con el proveedor los alcances, las expectativas, lo que sí se hace, lo que no se hace, lo que se espera recibir, lo que no se espera recibir, las fronteras de responsabilidades. Muchos contratos no incluyen esto y como decía René, muchos contratos están plagados de florituras, de literatura que no nos ayuda a tener una buena gestión del proyecto. Otro de los frentes fundamentales es que tu proveedor también debe tener gestión del proyecto. Cuidado con eso. Compañías a las que hemos acompañado donde implementamos gestión de proyectos, se encuentran con este gran problema. Nosotros tenemos gestión de proyectos como compañía, los proveedores no. No saben presentar un cronograma, no saben qué es una EDT, no saben cómo presentar un informe de avance, no saben cómo hacer el seguimiento. Siguen presentando porcentaje completado que no sirve para nada. Entonces, necesitamos alinear con los proveedores la gestión del proyecto, las comunicaciones del proyecto. ¿Cómo me debe usted presentar cronogramas? ¿Cómo me debe presentar alcances? ¿Cómo me debe presentar informes? ¿Qué necesito yo medir en su proyecto? Por ejemplo, en una organización de oil and gas, eh, impusimos la norma de que todo proveedor debe presentar un cronograma valorizado. Es decir, cada actividad del cronograma debe tener un recurso asignado que represente el valor de esa actividad dentro del contrato con el proveedor. Si el contrato es por $500,000, al final el valor total del cronograma debe marcar $500,000 y cada actividad tiene un valor. Eso nos permite llevar una medición por valor ganado del trabajo que está haciendo el proveedor también. Inclusive incorporar ese cronograma en el cronograma del proyecto y tener una medición completa. Pero eso nos ha tocado enseñárselo a cada proveedor que llega. Debes establecer cómo el proveedor va a gestionar el proyecto y debe estar alineada esa gestión con la que tú estás haciendo desde tu organización. Y por supuesto, las comunicaciones. Todos sabemos que las comunicaciones son un aspecto, son la sangre del proyecto. Es lo que nos permite entendernos. Ahora, con el proveedor las comunicaciones son fundamentales. Y muchos aspectos donde se falla es en los medios y la tecnología de comunicaciones. Entonces hay proveedores que arrancan escribiéndonos por WhatsApp y pidiendo autorización para algo y de pronto para nosotros eso no es un medio oficial de comunicación, no es un medio formal donde podamos dar una autorización. Necesitamos un correo. Establece con el proveedor la tecnología, los medios, los procesos, la formalidad de las comunicaciones. Eso implica comunicaciones escritas, habladas, reuniones, convenciones de las comunicaciones. Todo eso debe quedar organizado con el proveedor. Algunos dirán, si es parte del plan de comunicaciones, pero muchas veces no se tiene en cuenta. El plan de comunicaciones, por ejemplo, es uno de los planes que todo el mundo se pasa por la galleta, porque para eso tenemos correo, teléfono y WhatsApp, y piensan que esas son todas las comunicaciones del proyecto. Así que con estos tres elementos, tú ya estás organizando una gran parte de tu relación con los proveedores. Por acá hay algunos comentarios. Dice Cristian, coincido con requerimientos en habilidades blandas son fundamentales para el equipo, puesto que la capacidad de pensamiento sistemático enfocado a resultados, trabajo en equipo, respeto, empatía, etcétera. Dice Patricio, me interesó en particular este webinar porque me están contratando para apoyar la gerencia de un proyecto que va avanzado y tiene una brecha entre lo que esperaba el cliente y lo que se ofreció por parte del contratista. Uy, tan raro eso, ¿no? Rarísimo. Cuando pregunté si hay alguna EDT, me dijeron, hay que hacerla y le toca a usted.
Dios mío, quedé frío, porque eso indica que el alistamiento no contempló muchas cosas que deben estar desde el inicio. Desde el Exactamente. inicio. Claro, si no tenía CDT, imagínate, hijo de pucha, qué susto. Y le toca hacerla a él ya con el proyecto avanzado y es un externo, ¿no? Claro, yo me río, pero de nervios. O sea, No. no es burla, son nervios. Mira que sobre proveedores hay algo importante ahorita que tenemos que todavía estamos en una época en la que estamos migrando, transformándonos a veces hacia lo ágil. Hay empresas que siguen en lo tradicional en algún tipo de proyectos y luego hay otras que están haciendo lo ágil. En software, por ejemplo, ve esta mix, ¿no? Esta mezcla de empresas que siguen RUP o que siguen el PMBOK Ujú. aplicado a software o que están usando Scrum o cualquier otra cosa. Entonces, allí hay que tener un cuidado especial con los proveedores porque he encontrado situaciones en las que se da por hecho que se va a manejar el ciclo del proyecto de una manera y resulta que no. La empresa está esperando que tú lo hagas ágil y tú trabajas tradicional. O la empresa está esperando que tú lo hagas tradicional y tú lo haces ágil. Entonces hay que tener en ese comienzo esa claridad acerca de qué ciclo de proyecto vas a trabajar, si vas a trabajarlo mix y lo logras, o si vas a obligar a tu proveedor a que siga tu esquema, ¿no? Entonces, eso es vital al comienzo de los proyectos, desde el De momento acuerdo. cero, desde la selección del proveedor. Porque si un proveedor trabaja de una manera, de pronto tú lo obligas a trabajar de otra y ni siquiera sabe y puede convertirse en un problema eso, ¿no? Pues tenerlo claro, muy claro desde el comienzo es lo único que haría énfasis de lo que dijo Mauricio. Bueno, yo creo que es importantísimo pensar en procesos y ese es el otro punto que nosotros tuvimos en cuenta para alistar. ¿Cuáles son los procesos? ¿Los tenemos identificados? Hay que crearlos o no? No pensando, porque Mauricio también es agilista como yo en eso, no pensando en que los procesos están tallados en piedra y entonces se convierten en un dogma y es letra sagrada. No, los procesos están para ayudarnos, para mejorar, para tener buenas prácticas. Sí, yo siempre digo que es un igualador, ¿no? El proceso, ¿quién lo escribe? Lo escribe alguien que sabe mucho. Y luego, ¿quién sigue el proceso? Alguien que de pronto es recién entró a la empresa. Es un igualador. Normalmente. Entonces te vuelve genio y te vuelve experimentado, te vuelve senior, te vuelve maduro solamente por seguirlo. Pero eso no significa que no tengamos que ser flexibles ante el cambio, ¿no? ¿Ok? Viene el cambio, tenemos que cambiar el proceso, se cambia el proceso, ¿ok? Con justificación. Pero solamente es eso. Los procesos son importantísimos. Sabes que lo hemos visto con Mauricio que a veces las personas malinterpretan el manifiesto ágil, por ejemplo, y hablan de, no, pues, no hay necesidad de hacer procesos, no, no señor, eso no es lo que dice el manifiesto ágil, Ajá. ¿ok? Lo que dice es que el proceso tiene que ser flexible y que yo prefiero las interacciones y la realidad, lo que sucede en el cambio, a un proceso, pero es otro tema distinto. Listo, entonces en cuanto a procesos, los procesos de gestión del cambio, ¿listo? Eh, es muy importante, dependiendo de la organización, puede ser otra área la que esté encargada de esto, ¿verdad? O puede ser tú el que esté como responsable de ese tema. Entonces, súper importante tener en cuenta el proceso de gestión del cambio, que todos entiendan qué tienen que hacer, que todos entiendan cómo entran, cómo encajan, ¿sí? Para que estén sincronizados desde el comienzo, qué se espera de ellos, en qué momento, para que eso incluso todas las labores de otras áreas que son operativas, logísticas o que son sombrilla o transversales, estén incluso en el cronograma, que sepan o en el roadmap, que sepan cuándo se espera de ellos las tareas que se está pidiendo, ¿ok? Desde el comienzo y que se sepa cómo es el proceso de gestión del cambio. Cada vez más le ponemos cuidado a esto. De hecho, Mauricio hizo un webinar hace unos pocos meses acerca de eso, de proyectos y gestión del cambio con una súper invitada. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si quieren revivirlo, búsquenlo en nuestras redes sociales.
Em, lo siguiente es el control de cambios. Entonces, así seamos ágiles o seamos tradicionales, realmente es vital que, que todas las personas al interior y al exterior de la compañía, los interesados, todos los stakeholders, sepan cómo se van a introducir cambios en nuestro proyecto, si es viable introducirlos y en qué etapas, ¿sí? Con qué procedimiento, quién no autoriza, cómo se negocia, ¿ok? Desde el comienzo. Fuente grandísima de problemas es no tener claro el control de cambios. Fuente grandísimo de problemas. Pilas, que si yo trabajo tradicional, tengo un control de cambios formal, un control de cambios muy establecido y ese proceso es muy, muy importante, ¿no? En lo ágil también, porque ahí yo tengo que aclarar, como es más informal, entonces las empresas, los clientes a veces se confunden, ¿no? Y entonces significa, es ágil, yo puedo introducir cambios los que quiera, en el momento que quiera, del tamaño que quiera, del impacto que quiera. No, eso no es agilismo, eso es desorden, ¿sí? Entonces también hay que tener claro desde el comienzo cómo serían esos cambios, así sea un mundo ágil. ¿Listo? Siguiente. Hay una pregunta aquí de Patricio y esta es, gracias por la pregunta porque muchas veces se confunde gestión del cambio con control de cambio. Cuando hablamos de gestión del Ese es cambio, otro tema. estamos hablando de gestión del cambio organizacional. Todo proyecto entrega una nueva capacidad a la organización. Si tú creas en tu hogar una nueva habitación, eso cambia la vida de todas las personas en la casa. ¿Cómo vamos a introducir esa nueva capacidad, esa nueva forma de trabajo para que las personas la adopten y podamos entrar a obtener beneficios? Control de cambios es cuando ya está algo establecido en el proyecto y nos lo cambian por X o Y razón. Y es el control de cambios. Vean, no me canso de decirlo y no me canso de darle este consejo a cualquier gerente de proyectos. El primer punto donde debes pararte en la raya. El primer punto donde debes pararte en la raya. No porque no lo vayas a hacer, sino porque es fundamental que todo el mundo entienda qué es un cambio y qué no es un cambio. No importa, que es que te estoy pagando tanto y me lo tienen que hacer. No, señor, se hace lo que está en el alcance, se hace lo que está en la EDT, se hace lo que acordamos, se hace lo que está en los términos de referencia. Todo lo demás es un cambio, por pequeño que sea, que me quiere cambiar el color de esto, que me quiere cambiar el título de esto, es un cambio. No importa lo pequeño, no hay cambio pequeño. Y ese aprendizaje le costó a la empresa donde yo estuve hace unos años, bastantes años, $250,000 de una multa por no, por no hacer un control de cambios específico para algo tan pequeño como cambiar el título de una pantalla en un software. Entonces esa es la diferencia. ¿Sí? Bueno, Dice Francisco, esta charla que ok. comenta se hace con todos los jefes de área técnica o masivo con todos. Si te refieres a gestión del ¿Cuál charla? cambio, ¿cómo? Con todo el mundo involucrado, Con todos se hace. Y con gestión del todos los cambio, involucrados. muchas Y de organizaciones, hecho, si tú, tenemos un delay, Mauricio, sorry. sí, Eh, de hecho, si tú vas a hacer un lanzamiento, ¿ok? Dentro del lanzamiento, si hay muchas áreas que están involucradas en el tema o que deben estar enterados, pues sería uno de los puntos a tratar incluso en el lanzamiento dependiendo del tipo de proyecto, ¿ok? Y a los interesados directos, claro, hay que informarles a todos, porque todos tienen que saber cuál es el proceso, con quién hablo, qué hago, qué lleno, qué sí es o qué no es un cambio, cuál es el proceso para utilizar o no un cambio, ¿ok? Porque eso no es algo tan sencillo ni en el mundo tradicional ni en el mundo ágil, ¿ok? Mauricio decía, ven, que eso no es un cambio. Claro, en lo ágil yo tengo un backlog, no tengo una EDT, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Entonces yo puedo cambiar el backlog porque el backlog está vivo. No, depende. Porque si es una funcionalidad que yo ya ejecuté, por ejemplo, pues entonces mira, yo ejecuté algo,
ya si tú quieres cambiarlo, ya realmente te vale. Claro que sí, yo te lo hago. O sea, somos flexibles en términos de, claro, yo estoy aquí para servirte, pero es un costo extra, ¿ok? Oye, no, no tengo más dinero, ok. Revisemos el backlog y retiremos algo que tenga el mismo esfuerzo, el mismo peso. Y Ujú. yo te introduzco esto que tú me estás metiendo y lo negociamos. Entonces, somos flexibles, pero no pendejos, ¿ok? Pilas. Exacto, esa es la palabra. Sobre lo que, sobre lo que decía Mauricio acerca de control del cambio y control de cambios, el control del cambio es como la transformación. Yo estoy transformándome hacia el agilismo, por ejemplo. Entonces eso implica un control de cambios dentro de la organización en términos de cultura, de mindset, de habilidades blandas, ¿no es cierto? De relacionamiento, de estructura, lo que sea. El control de cambios es operativo y es cuando yo estoy montado sobre el proyecto, estoy ejecutando y me dicen que haga un cambio sobre lo que ya me habían mandado a hacer. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. El uno es como estratégico y el otro es más operativo. Si quieres, dale al otro, a no ser Exacto. que tengas alguna otra Sí. observación. Alguien pregunta, Sandra, ¿para el control de cambio se define un proceso a seguir? Sí. Debe haber Sí, un procedimiento clarísimo de control de cambios que debe ser de los elementos que debes presentar en el lanzamiento del proyecto. Que todo el mundo tenga claro cómo funciona un cambio al proyecto, cualquiera que sí. sea. Tiene una recepción, tiene una información básica que nos deben entregar, tiene un análisis en diferentes aspectos, tiene un resultado que dice cuánto se demora, cuánto cuesta, qué riesgos hay, qué implica, y tiene luego una aprobación o un rechazo. Y la aprobación o rechazo es por parte del comité del proyecto. Y ahí es donde yo siempre sigo la filosofía del gran Michael Corleone. La mejor forma de decirle que no a alguien es que él mismo lo diga. Yo no le digo que no a un cliente. Dejo que él mismo diga, está bien, no. Con el costo-beneficio queda suficientemente claro. En, uno le muestra el costo-beneficio, mira, tú quieres esto tiene un peso tal en términos de valor, pero te vale tanto. Tú decides, con gusto no te lo hago. Sí, Exacto. porque igual es una ampliación del contrato, pues obvio que yo voy a querer ampliar el contrato, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta en términos de la gestión del cambio, de cambios, perdón, que el equipo técnico, Mauricio lo dijo por encimita, pero hay muchos ejemplos de situaciones donde una persona técnica, por ejemplo, un desarrollador, un arquitecto o un ingeniero de obra, toman decisiones a priori cambiando cosas, ¿no? En una oil and gas, con Mauricio nos contaron una historia terrible de un tipo que cambió las especificaciones del concreto porque le parecieron demasiado costosas, ¿sí? Crearon una planta de bombeo para un oleoducto y cuando fueron a llevar la maquinaria, todo el piso y la construcción se hundió porque no tenía las especificaciones que había creado el ingeniero. Entonces, los técnicos, las personas que van a construir, son las que más tienen que tener esto, porque hay clientes que son muy atrevidos y se van a hablar directamente con los técnicos a decirle, como lo que le pasó a Mauricio, no, en la empresa que trabajó Mauricio, ay, no me gusta el título de esa ventana, cámbialo, Uy, toma $250,000 de multa, ¿ok? Bueno, administración de la configuración es lo que genéricamente y un poquito antiguamente llamábamos administración de la configuración. Actualmente es un conjunto de temas que vienen como entrega continua, como manejo de repositorios, como manejo de información, como manejo y compartición de información, como información segura, todo lo que abarca el proceso de dónde guardo, cómo versiono, quién es el responsable, cómo hago ramales, branches, ¿sí? Ramales de información, cómo luego uno esos ramales y hago merges, o sea, todo el, todo el proceso de guardado y compartición de información y su versionamiento. Eso es vital y es de lo primero que tenemos que tener en cuenta porque es una fuente muy, muy grande de problemas. No solamente en software, en todas partes. Empiezan los proyectos y nadie encuentra nada, no está mm, compartido.
el que está compartido con todos los permisos, llega alguien y lo borra, lo modifica, no lo versiona, pero si aquí había un archivo y ya no aparece, ¿y dónde estaba? Ok, oiga, este archivo, ¿por qué le cambió? Entonces hay clientes complicados. Entonces, si tú no tienes versionado, te cambian el contrato. Pues estoy diciendo algo muy extremo, ¿no? Pero te pueden cambiar un documento que es un anexo, por ejemplo, al contrato o algo por el estilo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y operativamente, por ejemplo, en software es vital tenerlo claro. Ahorita, actualmente en equipos de desarrollo se usa mucho JIT, entonces uno habla de tener un JIT flow clarísimo desde el comienzo. ¿Quién tiene permiso para subir? ¿Cada cuánto sube? ¿Cada cuánto baja información? ¿Cómo se hacen los merge? ¿Cómo se hacen los branch? ¿Quién maneja el branch de pruebas, de desarrollo, el de producción? ¿Va a ser automático con Jenkins o con algún tipo de automatizador? ¿O va a ser manual? O sea, esto tiene que estar completamente claro y nosotros de hecho hacemos formación, o sea, hacemos una capacitación en las herramientas antes de arrancar, porque ahí es donde hay más errores, porque se pierde información, cosas que ya se tenían bien hechas, probadas, se pierden por un mal manejo de repositorios, por un mal manejo del sitio donde está guardada la información. Lo he vivido muchas veces que personas que son brutas pero decididas, entonces no saben, pero eso se ponen a mandar comandos y fue pucha, complicado. Es súper importante tener ese flujo de información clarísimo y que todos lo tengan claro. Compartimentado, obviamente, en términos de seguridad, ¿no? Eso es súper importante. Siguiente, Mauro. Y eso también aplica para todos los documentos del proyecto. No Claro, solamente es para documentos. los elementos del producto, sino toda la documentación del proyecto. Una buena herramienta que ha funcionado para esto y que guarda automáticamente históricos y versiones es SharePoint, Microsoft SharePoint. Crear un sitio del proyecto en SharePoint, subir ahí la información con una estructura adecuada, definida por el plan de comunicaciones, y empezamos a poder mantener el histórico de todos los documentos. Si alguien nos cambia un documento, podemos volver a las versiones anteriores sin ningún problema. Pero otro aspecto clave de la administración de la configuración es cada línea base. Cómo está conformada una línea base de cualquier parte del proyecto, de la planeación, de los documentos de comunicaciones, del mismo producto. Si estamos hablando de un software, ¿cuáles son los archivos y la versión de cada archivo que va en esta línea base? ¿Es esta? ¿No es otra? En fin. Claro, por eso es tan importante el versionamiento, ¿no? Para saber realmente dónde estoy, cuál es el último y que todo lo tengamos claro. Hay empresas que todavía siguen mandándose todos esos documentos a punta de correos por WhatsApp, Mm. y entonces cuál es la última versión y resulta que alguien estaba trabajando con tres versiones anteriores y nunca le llegó la versión que era, porque no están hablando de algo que está en un solo sitio, ¿no? O los Aparte que nombran archivos, archivo.último.este sí es punto definitivo. sí, punto final, final, final no va más y todo eso, sí. Bueno, sí, hay existiendo versionamientos específicos, ¿no? Confluence de Atlassian también sirve para lo mismo. Git, GitHub o cualquier herramienta que trabaje con Git sirve para lo mismo, no solo para código, sino también para documentos. Súper importante. Compras. Ya Mauricio lo habló en términos de organización, no voy a extenderme mucho acá. Entonces el tema es súper importante tener el proceso de compras claro, sobre todo la duración, eh, tener en cuenta los cuellos de botella, tener en cuenta los paso a paso, porque a veces lo damos por hecho. Ah, necesito esto. Venga, y ya tiene este documento, este permiso, esta certificación, lo que sea, una póliza, un contrato, si es que se pide, una orden de compra. Entonces, en los procesos de compra es súper importante. ¿Qué necesito de afuera hacia adentro? ¿Qué necesito de adentro hacia afuera? ¿Cuáles son los documentos? ¿Quién está involucrado? Em, y cuáles son los tiempos, sobre todo, porque he visto muchas veces que procesos de compras demorados ponen en problema, ponen en jaque a los proyectos. Mm. ¿Ok? Entonces, hemos visto con Mauricio. Entonces, por eso lo metimos acá. Siguiente, políticas de Hay pago. varias preguntas aquí, René,
Una de Jorge. ¿Cuál es el Perfecto. objetivo principal del Ok, kickoff dale. meeting? ¿Y cada cuánto tiempo es necesario realizarlo durante la ejecución de un nuevo proyecto? Jorge, el kickoff es como la patada inicial, de ahí viene kickoff, cuando un partido de fútbol, por ejemplo. Sí, tal Y la cual. idea es que Ujú. ya empieza todo el trabajo del proyecto. Pero para empezar el trabajo del proyecto, todo el mundo debe estar alineado sobre qué es el proyecto, para qué es el proyecto, cuáles son los entregables, cuáles son los hitos, quién es el gerente del proyecto, qué restricciones tenemos, qué supuestos tenemos. Y todos estos elementos que estamos hablando del alistamiento ya deberían estar organizados, ya deberían estar definidos. El kickoff es eso, es el momento de empezar el trabajo del proyecto donde se presenta todo lo que se ha definido del proyecto a todos los interesados. Es ese momento. Claro, hay Dice, diferentes, como hablábamos al comienzo, hay, como hablábamos al comienzo, hay diferentes tipos de kickoff dependiendo del tamaño del proyecto y de la empresa, ¿no? Lo formal que sea la empresa. Entonces hay que tener en cuenta también, aparte de lo que dice Mauro, temas de endomarketing, por ejemplo. ¿Mm? Hay algo muy importante y es que yo tengo que hacer que todos sean socios míos, que todos colaboren conmigo en los proyectos. Y eso es teniendo un buen kickoff, metiéndolos, haciendo que sean parte del proyecto, que sientan que es su proyecto, que aportan a ese proyecto. O si no, la gente se amarga muchas veces y se vuelve un palo en la rueda. Entonces, pilas con eso. Nos preguntaba él también que cada cuánto se debe hacer dentro del proyecto, ¿no? Es solamente una vez al comienzo una o vez, dos reuniones con objetivos distintos, pero siempre al comienzo. Es con lo que le das inicio al proyecto. Lo que sí puedes hacer es eventos o reuniones donde tengas que sincronizar o alinear situaciones donde hay cambios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo un cambio duro tengo un cambio duro en algún tema, en control de cambios o en compras o en logística, lo que sea, entonces pues nos reunimos y volvemos a sincronizar, pero ya no es un kickoff, es una reunión de sincronización. ¿Sí? de acuerdo. Hay otra pregunta acá que esa es para ti. ¿SharePoint solo para documentos o también para versiones de software? O mejor tener para el software JIT y SharePoint para ambos, ¿cómo debería ser? Lo que yo he visto con las personas que tienen un ecosistema Microsoft es que tienen JIT para software, o sea, para versionamiento automático de software, y usan SharePoint como su repositorio de conocimiento y su repositorio de documentos eh, como más organizacionales del proyecto, como, sí, como más administrativos, digamos, entre comillas. Porque como Microsoft es una suite, un ecosistema tan grande, entonces tiene esto y tiene Azure DevOps para manejar el proyecto y tiene toda la suite de Office para manejar datos y para manejar los documentos. Entonces es todo un ecosistema, ¿no? Em, no he sabido, puedo estar desactualizado. Por favor, me pueden enseñar allí por el chat. Yo no he sabido que usen SharePoint para control de código. No, No lo he sabido, realmente no me he no, enterado en ningún sitio que se haga. Para Visual documentos sí. Studio, para eso está Visual Studio, que también administra código y todo eso se conecta con Project, una cantidad de cosas en ese Claro, y medio se ambiente. conecta con cualquier repositorio. Visual Studio se conecta con Ujú, GitHub o con el repositorio de ellos porque tienen una herramienta de Git o con cualquier otra cosa, con Bitbucket, lo que sea que sea un manejador de repositorio. ¿Sí? exacto. MFT es lo que trabaja Microsoft Foundation. Ay, ¿cómo se llama? MFT, sí, creo que es la herramienta propia de Microsoft que antes era propietaria y creo que ahora está basada también en Git, pero el repositorio que sea a través de las herramientas en este momento, pero normalmente separados. Sí, una pregunta para ti, que si DevOps y JIT son similares. ¿DevOps y qué? Y JIT, Es que son cosas distintas. DevOps es una filosofía, un proceso, una metodología, digamos, no es metodología, es un marco de trabajo
que te permite unir el trabajo desde el momento cero de un proyecto hasta que deja de ser tuyo. Entonces, cómo conceptualizas el proyecto, cómo lo construyes, luego cómo lo entregas y luego cómo lo operas. Entonces tienes todo el proceso integrado desde un punto de vista ágil mayoritariamente, ¿no es cierto? Integrando, por ejemplo, a las personas que están creando, conceptualizando el proyecto, quien lo está construyendo y las personas que están en la operación, ¿no? Que construyen, por ejemplo, en temas de software, que instalan, configuran, aseguran los servidores y luego lo operan, ¿no? Y las personas que están dándole mantenimiento a eso que está montado sobre esos servidores. Entonces, es todo el ciclo y por eso DevOps se muestra como un infinito, ¿no? Es un ciclo infinito que está ahí Ujú. todo el tiempo haciéndolo. Mientras que Git es una herramienta que se usa para un repositorio principalmente de código, donde yo puedo guardar diferentes versiones y diferentes ramales de lo que estoy construyendo para tenerlo en orden, para tener el versionamiento y para poder, pues obviamente, devolverme incluso en versiones, irme a otra rama que estoy construyendo en paralelo, guardar las versiones que tengo en pruebas, en producción o en desarrollo y que son distintas porque pues yo no puedo tener en producción lo que estoy hasta ahora testeando, ¿no es cierto? Pero entonces eso es, ¿no? Git es el núcleo, el que me ayuda a manejar el repositorio, que ahora trabaja con herramientas de entrega continua, ¿sí? De continuous delivery, como Jenkins, por ejemplo, que me permite ya automatizar eso, ¿no? Cuando yo paso de un ramal a otro, ¿qué pruebas le hago automáticas? Pruebas unitarias, pruebas de código, pruebas de estándares, ¿no es cierto? Bueno, ya estás ¿Qué de dictando eso el es curso, René. automático? ¿Con qué reglas? Señor, Ya estás dictando el curso. sorry, sorry. Hoy te tocó a Bueno, ti decirme lo dice mismo. Mario, y esto me parece clave y gracias Mario por verlo. En el enfoque que veo es el orden, un lineamiento muy, muy importante, ¿cierto? Sistematizar la Siempre. administración del proyecto. Más que sistematizar la administración, porque no, eso no es algo lograble realmente, es tener claras las cosas. Es como si alguien ha visto Marie Kondo cuando hacía sus videos y todo esto de organización y todo eso. Es tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio dentro del proyecto. Que todo esté claro para todo el mundo. Que no haya situaciones ocultas. Como por ejemplo, ¿cómo vamos a administrar la configuración de los requerimientos? Eso tiene que estar ya definido. ¿Cómo vamos a administrar las relaciones con compras? O como este siguiente punto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son las políticas de pago de la organización y cómo sabemos qué hay que cumplir en ese caso? Sí, es para eso. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido, Mauro, entonces. Bueno, mejor dicho, avancemos un poquito más rápido. Eh, política de pago. Bueno, las políticas de pago son vitales, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo cuando pensamos en ese tipo de procesos que son sombrilla o que son transversales, ¿no es cierto? Y lo damos por hecho y los menospreciamos. Y resulta que un equipo al que se le atrasan con el pago 15 días no va a trabajar feliz y no va a ser productivo. ¿Y qué pasa si a un proveedor es al que se le atrasan con los pagos? Que lo vemos muy frecuentemente en proyectos y que el proveedor diga ya no trabajo más, paro, porque no me estás pagando. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claras las políticas de pago y desde el comienzo para que todos se entiendan, ¿no? No queremos un proveedor que piense que le estoy pagando a 30 días cuando realmente yo pago a 90 días, ¿ok? O que piense que yo le pago de inmediato o que yo doy anticipos y resulta que la política de mi empresa es que yo no doy anticipos. Entonces, tener en cuenta pilas porque las propuestas comerciales, las licitaciones, a veces, las licitaciones no, las propuestas comerciales muchas veces tienen formas de pago muy chistosas o muy específicas de Mm. quien presenta la propuesta comercial, pero hay que hacer una negociación y quede formalizado que yo no le voy a pagar ese anticipo, porque la propuesta dice 50% anticipo, 50% contra entrega, por ejemplo.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Listo? Cuando yo le diga, no, yo le voy a pagar todo a 90 días, ¿ok? Entonces, Ok, pilas, eso es súper importante. Siguiente, gracias. Claro, el proceso de control de cambios a contratos. Eso es súper importante, ¿no? O sea, hay un esquema de otro SIS, que quede claro que eso no simplemente es que yo lo voy a cambiar y ya, sino pues tener un proceso, ¿no? Que es un acuerdo, llegar al acuerdo, así como se firmó el contrato, y establecer que si es un otro sí con anexos, lo que se va a hacer, o si se va a firmar otro contrato, lo que sea, dependiendo de la magnitud. Normalmente a través de un otro sí. Y los anexos correspondientes técnicos que sustenten el otro sí. Pero que quede claro desde el comienzo cómo sería esa eventualidad. ¿Ok? Siguiente. La logística. La logística está como en, esto estaba como a otro nivel, ¿no? Se nos no, saltó de nivel, quedó procesos en de procesos. logística, todo el movimiento que hay que Lo hacer. dejamos ahí. Bueno, entonces voy a hablar. Sí, ¿Cómo, hermano? no, sí, ahí va. Bueno, entonces lo que pasa es que no solo es proceso. Listo. Y Logística, no solo es compras. lo hablábamos con Mauricio cuando... Ah, no, no, no. Es que eso es otro tema, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de la logística y de la importancia, ¿no? El ejemplo del contrato de Oil and Gas, por ejemplo, que poníamos, ¿no? Teníamos que llevar una bomba a un sitio, Bueno, a una subestación, y qué camión se necesita o qué tipo de transporte. La carretera tiene el ancho, sustenta el peso, ¿ok? Entonces, la logística es todas esas consideraciones de lograr ser exitosos en lo que tenemos que hacer en términos de movimientos de cosas. ¿Movimientos de qué? De materiales, movimientos de equipos, movimientos de personas. Porque yo a un sitio tengo que poder llevar materiales o poder llevar equipos, como ya puse el ejemplo, pero también resulta que yo tengo que poder trasladar personas que van a ir a hacer revisiones, que van a viajar a hacer validaciones, lo que sea, interventorías, y eso implica transporte terrestre, transporte aéreo, fluvial o marítimo, eso implica hotel, eso implica todo lo que tiene esto que tener en cuenta, y todo lo que hay que tener en cuenta acá. Nos de olvidamos de acuerdo. esa logística y queremos comprar tiquetes. Por ejemplo, queremos llegar un día específico a Providencia y resulta que a Providencia no hay vuelos todos los días, ¿sí? Entonces, para llegar debería haber llegado 3 días antes porque resulta que solo hay 2 vuelos a la semana. Entonces, eso es logística. Yo tengo que poner los equipos a tiempo, con los materiales a tiempo, con las personas necesarias a tiempo para que mi proyecto funcione. Eso que estoy diciendo a tiempo es que eso puede ser cualquier cosa. En software significa que yo compré las licencias a tiempo, ¿sí? Significa que desplacé a la persona que nos va a venir a hacer ese proceso acá o que va a llegar a los servidores físicamente donde estén localizados, ¿ok? Y que cuando esa persona llegue a hacer la tarea donde está el data center con los servidores, encuentre los aparatos que va a colocar. Los blades, por ejemplo, de servidores para instalar. No ha llegado, entonces se tiene que quedar 3 días esperando que llegue el blade. ¿Y cuánto nos cobra ese experto por 3 días de estar sentado en el sitio donde está? ¿Ok? Y algo Entonces la importante, por logística es súper ejemplo, importante. le Y pasó a una empresa cliente que fabrica transformadores de alta potencia, situada en Pereira, Colombia. Y esta empresa tenía que construir un transformador para ser enviado a Miami. Durante el proceso de construcción no hubo problema. Fabricaron el transportador, consiguieron la doble cama, el camión para transportar, y cuando vieron la ruta, se dieron cuenta de que tenían que tumbar 3 puentes peatonales para poder pasar el camión y volverlos a muy construir. alto, porque era muy alto. Así de sencillo. Todo eso es logística. No se nos puede olvidar. Bueno, por último, la gestión de inventarios. Esto es vital y es uno de los nacimientos, de hecho, de todo el mundo ágil en Lean.
en el sistema de fabricación de Toyota, ¿no? La gestión de inventarios es vital, o sea, podemos demorar un contrato, podemos demorar una línea de producción porque se nos acabó el inventario de algo, ¿ok? Asimismo, al contrario, podemos tener un exceso de inventario que luego no vamos a utilizar y entonces, ¿qué hacemos con eso? Plata invertida en algo que no vamos a utilizar o tener muy poco, ¿no? Entonces, tenemos que tener esos flujos. ¿Cuánto tiempo lleva la importación de esto? Por ejemplo, el blade que les estoy diciendo de servidores, una hoja de servidor, ¿cuánto tiempo se demora en colocarlo en el sitio que tú lo vas a instalar? ¿Cuánto se demora el proceso de compra? Sobre todo cuando es algo que es muy costoso. Tienes que transportar ese mismo transformador que tú estás diciendo, Mauricio, lo tienes que Ujú. traer de Canadá o de Estados Unidos, de Canadá a Siemens, no sé, por mar, y eso llega a Buenaventura, y luego hay que transportarlo. Oye, ¿cuánto se demora eso? Entonces, la gestión de inventarios también está metido con compras y está metido con la logística. Entonces, yo no puedo dar por hecho que cuando yo diga voy a tronar los dedos y ya voy a tener el inventario ahí. Hay cosas que puedo comprar en la ferretería de la esquina, pero hay cosas que requieren un proceso y que van a llegar, van a demorarse incluso meses en llegar. ¿Ok? Hay algunas cosas de inventario que incluso tengo que mandar a construir a la medida. Entonces tengo que haberlo pedido hace un año. Tengo mandarlo a construir, que lo construyan y que luego lo envíen por mar y que luego todo el tema. Entonces pilas con ese tema. Hay asuntos que son muy obvios y pensamos que todo es obvio y no. Mm, ¿Listo? mm. Hay una pregunta acá. ¿Qué nivel de gerente de proyectos tiene en cuenta los procesos de compras, políticas de pago y cambio a contratos? Todo gerente de proyectos. Gerente de proyectos, lo hemos dicho muchas veces, no es el que gestiona la construcción de un producto. El gerente de proyectos es el que gestiona todo un esfuerzo para entregar un beneficio a la organización. Así que debes tener en cuenta todos los frentes, que es diferente a un Scrum Master que está gestionando la construcción del producto, liderando el equipo, verificando que el equipo no se salga del esquema de trabajo, en fin. Pero el gerente de proyectos debe tener en cuenta absolutamente todo esto, siempre. Ok, Es ahora, que, Mauricio, es que mm, existe esa confusión acerca de Scrum Master o Product Owner versus gerente de proyectos. Eso ya hicimos de pronto un webinar hablando de eso y no podemos ujú, confundir la operación con la gestión, ¿sí? La construcción con la gestión. Y allí hay unos intersecciones en algunos temas, pero una cosa es el producto, la construcción del producto y otra cosa es la gestión del proyecto, ¿ok? Que exacto. ya lo hemos dicho varias veces en este escenario, ¿listo? Por si acaso. Y al respecto, justamente Francisco acaba de poner una pregunta. En cuanto a los procesos en general, si soy un PM nuevo en una organización, ¿cómo preguntar cómo se hacen las cosas aquí, sin parecer ingenuo, para saber qué puedo aplicar y a qué debo adaptarme? Francisco, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Tienes que preguntar. No es ser ingenuo, es ser inteligente. Ingenuo es el que cree que las cosas en la nueva organización funcionan como le han funcionado siempre. Y ahí es donde vienen los problemas. Tecnología. ¿Sabes qué digo yo, Mauricio? Sí, ¿Sabes qué digo yo ahí, Mauricio? Yo digo que cuando alguien entra nuevo y no pregunta, o es Einstein o es muy tonto. Y me equivoqué contratando. exacto. Y no creo que sea Einstein. Toda la Complicado. tecnología que tienes que alistar Estadísticamente para un complicado. proyecto. Sí. Toda la tecnología, software y hardware. En términos de software, si estamos, depende del proyecto, vas a tener que alistar ambientes de desarrollo, ambientes de prueba, ambientes de producción, ambientes en la nube, vas a tener que alistar herramientas de comunicaciones con la gente, vas a tener que garantizar versiones de las herramientas de ofimática, versiones de sistema operativo,
versiones de antivirus, todo el software que sea necesario para realizar el trabajo. Muchas organizaciones cometen el error de perder tiempo en el trabajo por falta de una licencia de un software. Y eso no hay derecho, sobre todo porque el gerente de proyectos ya debió haber identificado todo el software y el hardware que se va a necesitar para desarrollar el proyecto, quién debe tener qué clase de equipo con qué tipo de software y no esperar a que llegue el momento. Uy, pero esa licencia vale $3,000. ¿Cómo así? Pero es que no sabíamos, pero es que ¿qué hay gratis? Y se demoran una semana buscando una herramienta gratis para reemplazar una licencia de $3,000 y luego la multa viene por $15,000. ¿Qué salió más caro? Cuidado con eso. Siempre debes tener clarísimo el inventario de software y hardware que se necesita para desarrollar el proyecto, para cada persona, para cada labor en el proyecto. Esto no es algo que se deba dejar a la ligera. Y como dice también Carlos, si el proyecto dura un buen tiempo, meses, años, hoy en día estamos hablando hasta de semanas, versiones de software, actualización del hardware, eso es fundamental. Que no te pase lo que le sucedió a un amigo mío, que ganó un proyecto con el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de TIC, y fue a implementar unos salones de informática. El contrato decía, debe suministrar equipos de cómputo de última tecnología. Nunca aclaró qué era última tecnología. El primer día llegó con los equipos, se gastó un dineral comprando los equipos, los instaló, luego siguió el resto del proyecto. Al año fue el interventor a decirle, bueno, ya vamos a cerrar el proyecto, vamos a verificar todo. Primero, equipos de última tecnología, muéstrelos a ver. Pero estos equipos no tienen disco SSD. Pero estos equipos no tienen pantalla así. Pero estos equipos no son todo en uno. Pero es que cuando los instalamos eran equipos de última tecnología. Señor, hoy un año después, la última tecnología es esto, esto, esto y esto. Me tiene que entregar todos los equipos de última tecnología. Hasta ahí le llegó el contrato, el negocio, la empresa. Hasta ahí llegó. Todo esto debes tenerlo en cuenta. Si el proyecto va a durar 2 años, hay que actualizar el hardware. El dimensionamiento del hardware es el adecuado para el proyecto. A veces falla el dimensionamiento. No tenemos en cuenta si vamos a trabajar con una gran base de datos de millones de registros que necesitamos siquiera en los equipos de cómputo de las personas que van a trabajar en el producto. ¿Sí? Dice aquí Francisco. Ok, ya. Siguiente. Eh, sobre ese tema, importantísimo tener en cuenta que a veces lo damos por hecho, ¿sí? La tecnología necesaria, a veces damos por hecho la compra, a veces damos por hecho, y Dios, he visto tantas ocasiones en que se vuelve un problema la tecnología desde el comienzo. No olvidemos el arte con el que construimos las cosas y qué tecnología necesita ese arte y los versionamientos, las últimas versiones pues más actualizadas de lo que se requiere para ese arte. Y ahí compras no es el que sabe es el arquitecto, el ingeniero, el que lo diseñó. Y si nadie lo diseñó, pues tenemos que parar y decir, ven, diseñemos esto, porque entonces ¿quién va a decidir? El analista de compras va a decidir qué servidor necesito. Y últimamente he visto escenarios como ese, donde no está especificado quién realmente es el que hizo el diseño del asunto, ¿ok? Y entonces compran cualquier cosa y luego cuando se va a montar, ay, eso no era, ¿ok? Gravísimo. Listo, comunicaciones. Bueno, te Ya hemos venido propongo, René, que hablando nos de la... repartamos comunicaciones porque está como largo. No, ¿cómo dices, Mauro? Te propongo que nos repartamos comunicaciones uno a uno porque está como largo. Sí, y que acortemos porque ya hemos hablado mucho Vale. hoy. Listo. Comunicaciones ya lo hemos hablado en un par de ocasiones, tanto Mauricio como yo en esta misma charla. Sabemos la importancia em, de la comunicación, ¿no?
Sabemos la importancia de poder comunicarnos con personas, con equipos, con otras organizaciones, con stakeholders de la manera apropiada para cada uno, ¿no? Siempre que hacemos estas charlas y siempre que vemos nuestra experiencia, siempre nuestra experiencia nos indica que la comunicación es una de las habilidades más importantes a tener y la que más tenemos que desarrollar como gestores de proyectos exitosos, ¿no? Si quieres, arranca tú, Los por medios favor, de Mauro. comunicación. Debe ser clarísimo para todo el mundo por dónde nos vamos a comunicar. Por ejemplo, y yo les hago aquí una pregunta. Levanten la mano las personas que esta semana, solo esta semana, han tomado decisiones importantes por WhatsApp. Levanten la mano ahí. Vean, empezaron a subir. Decisiones importantes por WhatsApp, decisiones del proyecto, ¿no? No de si nos vamos a casar. Ok. Ahora, todas esas personas que levantaron la mano, ¿ya le entregaron su archivo de WhatsApp a la empresa? Seguramente no. Para estas personas, WhatsApp es un medio oficial documentado de comunicaciones del proyecto. ¿O fue que se nos ocurrió escribirle por WhatsApp allá al arquitecto y que, oiga, vea, haga esto ya para mañana? Porque hay que tener claros los medios. Y los medios debemos tener en cuenta que hay de dos clases, sincrónicos y asincrónicos. Correo, WhatsApp son medios asincrónicos. El que uno chatee por WhatsApp no significa que uno tenga la obligación de responder inmediatamente. Medios sincrónicos, videoconferencia, llamadas, teleconferencias, esos son sincrónicos. Los medios sincrónicos se utilizan para la comunicación de dos vías, los medios asincrónicos no. Y no podemos utilizar nuestro WhatsApp personal para comunicaciones de la empresa. Deberíamos tener un WhatsApp aparte y ese WhatsApp debería estar documentado como un medio oficial de comunicaciones en los planes del proyecto. Y correos electrónicos, nada que me llegó de pepitoperezflorecita@gmail.com. Tiene que ser el correo corporativo. No deberíamos aceptar correos que no fueran corporativos de las diferentes partes que están en el proyecto. Entonces, aclarar cuándo uso, qué medio, para qué lo uso y cuál es el nivel de formalidad de ese medio. Bueno, la tecnología es vital para la comunicación actualmente. De hecho, estamos viviendo situaciones en las que tenemos equipos remotos o mixtos o que se turnan, ¿no? Que algunas veces están en casa, algunas veces están algunas veces están en oficina. Tenemos situaciones en las que tenemos un proyecto que está geográficamente distribuido. Entonces tenemos puntos de obra distintos o puntos de producción distintos. ¿Ok? Eso se puede dar en una construcción de un oleoducto, como ya habíamos hablado, o en construcción de software y yo tengo personas trabajando en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces es muy importante desde el comienzo aclarar cuál es la tecnología que vamos a usar, cuáles son los requerimientos mínimos si yo estoy trabajando, por ejemplo, remoto, para poder hablar de manera correcta, ¿sí? Tener una teleconferencia, cuáles son las tecnologías, el software, las herramientas que vamos a usar, ¿no es cierto? No vamos a hablar por WhatsApp, vamos a hablar por Slack. ¿Qué necesito para tener Slack? O sea, ya definido el medio, tengo que ver cuál es la tecnología que me lo permite manejar, ¿ok? Y eso tiene que ir de la mano una cosa con la otra. Dale. Y las normas que debemos respetar y todos guardar a la hora de comunicarnos dentro del proyecto. Por ejemplo, a mí siempre me toca decir, hoy ya no tanto como antes, que dentro del proyecto no se pueden comunicar o no se pueden decir bromas, ni racistas, ni feministas, ni sexistas, ni regionalistas y ni siquiera equipos de fútbol. Porque hoy en día con la generación de cristal todo el mundo se toca por todo. Así que necesitamos tener cuidado con eso. Normas de comunicación. ¿Quién se debe comunicar con quién? No que cualquier persona del proyecto se comunique directamente con el cliente para algo que no está autorizado o que le dé al cliente una información que no ha sido divulgada al equipo.
Eso hay que tener mucho cuidado. Las normas de comunicación deben ser establecidas, deben ser coordinadas con todos y deben ser conocidas por todos en el proyecto. René, Ya, te escribí algo. ok, Los escalamientos son súper importantes, ¿no? A veces pensamos que simplemente es lógico. A veces pensamos que es tan obvio con quién tengo que hablar, ¿ok? Y eso no sucede, por el amor de Dios. Los escalamientos tienen que quedar claritos. ¿Cuál es la comunicación? Yo con quién hablo en la organización eh, para que sea oficial, ¿ok? Yo con quién hablo para que de ahí en adelante pues se lleve toda la cadena de comunicación oficial. No es que yo llego directamente al obrero en un sitio o al obrero especializado o al ingeniero de software a hablarle directamente y a pedirle cosas sin que esté en la mitad quien debe estar. Entonces, ¿cuál es el escalamiento en términos de hablar correctamente? ¿Cuáles son los canales? ¿Y cuáles son los escalamientos en términos de problemas? ¿Cuáles son los escalamientos en términos de gestión del cambio? ¿Cuáles son los escalamientos cuando sucede cualquier tema urgente o no? ¿Ok? Súper importante tener en cuenta que quede claro. No tiene que ser 50.000 páginas, una novela de Tolstoy, no, es un diagramita clarito que diga, mira, tú hablas con esta persona, si no te contesta, hablas con esta, si no con esta, ok, y ya. Acá también es importante pensar en términos de, pero no, eso está abajo el otro, el punto siguiente, ¿no es cierto? Entonces, el sí. escalamiento también tiene que ver con el cumplimiento de los ANS, entonces pasa. Los ANS también deben ser acordados desde el principio del proyecto y entendemos por acuerdos de niveles de servicio, en su forma más básica, cuánto tiempo nos vamos a demorar para responder a determinada situación. No es lo mismo el ANS de un error de un defecto en un producto que el ANS de respuesta a un requerimiento, que el ANS de respuesta a una compra. Los acuerdos de niveles de servicio, cuánto se responde y cómo debe responderse, deben estar claros desde el principio. Y esto mm, nos ayuda también a aprovechar la ley de Parkinson. Sabemos que todo trabajo se tomará todo el tiempo que se le dé. Así que poner ANS demasiado largos lo único que hace es ralentizar el proyecto. Poner ANS demasiado cortos no da tiempo para responder adecuadamente. Necesitamos establecer los ANS por el tipo de trabajo que se está haciendo, por el tipo de interlocutor, de tal forma que sepamos a qué ritmo va funcionando el proyecto. Y ojalá con base en estadísticas, ¿no? Ojalá con base en estadísticas propias de cuánto me demoro realmente haciendo las cosas, ¿sí? No que me lo inventé y me lo saqué de la manga y luego estoy incumpliendo o estoy creando un equipo mediocre que se demora mucho haciendo algo que no se demora tanto, como dice Mauricio. Archivos. Claro, ¿cómo voy a trasladar, ¿no es cierto? Los archivos. ¿Cómo se entregan oficialmente archivos? ¿Cómo tomo decisiones de alguna manera también acá? Fíjese que cuando yo me comunico, yo puedo tomar una decisión en una llamada telefónica, ¿sí? Pero debe quedar claro cómo lo vuelvo formal después, a través de un correo, a través de un documento, a través de diligenciar un formato y enviarlo. Eso tiene que ser físico o es electrónico, tiene que ir firmado con las 3 copias, si es que es tan burocrática la organización, ¿ok? Pues por la razón que sea, ¿no? Yo no estoy juzgando, sino que estoy diciendo, una organización puede ser así de burocrática y una organización puede decir, es que tú tienes que entregarme esto por triplicado firmado en tal sucursal antes de las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, o lo soporto con firma electrónica entregado en tal correo. ¿Dónde recibo? En cualquier correo, en mi correo personal, me puedes enviar ese archivo por WhatsApp, ¿ok? ¿Dónde está el repositorio de ese archivo? ¿Dónde voy a encontrar la última versión? Eso, todo eso viene allí con archivos de la mano de lo que ya hablamos, ¿no? De procesos también, ¿ok? Es súper importante tener en cuenta eso.
cuál es el repositorio, la compartimentación de esto y sobre todo la formalidad, porque muchas veces nos equivocamos en ese tema de la formalidad. Nos damos por hecho que lo enviamos por WhatsApp y resulta que nunca lo recibieron formalmente porque ese no era el canal. Tú nunca me enviaste un archivo al correo que era, o nunca me lo enviaste físicamente. Entonces pilas con eso. Dale. Y mira que aquí preguntan cuando, o dicen, Carlos, cuando se trabaja en obra pública, deben quedar más de 20 años guardados los archivos. ¿Sabías eso? En Por físico, ejemplo, sí. ¿dónde Y en, y quedan? en, en temas financieros hay algunas ocasiones que son 80 años. 80. Entonces hay que tener en cuenta eso, sí, señor. Gracias. Pequeño detalle. Y seguridad de la información. Hoy en día, más que nunca, toda organización ya debería tener unas políticas de seguridad de la información. Y buena parte de la seguridad de la información tiene que ver con el eslabón más débil de la cadena, la gente. Gente que abre un correo que se ha llevado a ransomware bases de datos gigantescas de grandes empresas en Colombia y en el mundo, solo por un correo donde dice te ganaste un iPad, pulsa aquí para reclamarlo. Hasta ahí llegó la información de la empresa. Debe haber unas políticas de seguridad en la información claras desde el principio para todo el mundo. Por eso, lo de correos solamente corporativos, solo correos del proyecto, solo enlaces del proyecto, nada que venga de afuera. Todos los sistemas, todo ese software que tenemos debe estar habilitado con las políticas y las herramientas de seguridad de la información fundamentales para realizar todo el trabajo de manera segura, tranquila. Imagínate tú un proyecto donde de un momento a otro alguien por abrir un correo captura toda la información, encripta todos los equipos y piden millones de dólares para recuperar la información. Hasta ahí llegaste tú, hasta ahí llegó el proyecto, hasta ahí llegó la empresa. Algo muy grave hoy en día es el aspecto de seguridad de la información. Claro. Pero mira que en seguridad te habla que muchas veces los ataques vienen 70% de atacantes internos. Entonces, pilas con dejar un equipo desbloqueado en un área de acceso público, porque entonces las personas llegan y tienen acceso y tú lo dejas desbloqueado con tus credenciales y pueden enviar correos, sacar información, modificar información, lo que sea, ¿no es cierto? Porque no bloqueas. Entonces, los sistemas operativos tienen opciones de bloqueo y debemos acostumbrarnos también a eso. Es súper importante. Simple. Lo hago yo en mi casa, imposible que no lo haga uno en una empresa. Siempre Correcto. te pares de aquí, bloquea el equipo, todo. Con mis equipos siempre jugamos a que hay multa para el que lo deje desbloqueado, ¿no? O algún tipo de castigo, así sea jocoso, ¿no? De juego, pero siempre jugamos a eso porque en tecnología es muy grave que alguien con los accesos que tiene con su cuenta deje desbloqueado un equipo. Bueno, entonces, algo muy importante a tener en cuenta es el espacio físico y también de la mano del espacio físico, el espacio virtual donde se va a realizar el trabajo, ¿no? Entonces, súper importante. Nosotros no podemos pensar que vamos a empezar a trabajar en cualquier sitio, ¿no? Antiguamente, no sé, Mauricio, si tú te diste cuenta, yo no sé por qué había esa costumbre que a los de tecnología, por ejemplo, nos metían por allá en en el sótano, ¿sí? En No estuve cinco nunca en personas, un sótano, pero pero no, pues yo tampoco, pero sí te diste cuenta que pasaba muchas veces, ¿no? O el área de tecnología están en una oficinita, 8 personas ahí, todos así piñuscados que no pueden ni mover los ojos. Entonces hay que pensar que la ubicación del equipo debe ser una ubicación apropiada para la tarea que se va a hacer, ¿no? Para que puedan colaborar, para que puedan producir bien, para que puedan estar suficientemente enfocados. No, no los podemos poner en un corredor, pues, para que todo el mundo pase por ahí, nadie se puede concentrar. Es decir, la ubicación es importante. La ubicación del equipo en términos virtuales también. En
hablándolo en procesos y hablándolo en herramientas de comunicación, ¿sí? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se ubica? ¿Dónde lo ubico automáticamente? ¿Cuándo responde? Para simular el tema de la ubicación ecolocalizada, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sigue, Mauro. Bodegas, almacenes, dónde se va a almacenar los materiales, los Súper equipos, importante. los inventarios de lo que se va a hacer, de lo que se va a entregar. Hace unos años tuve un proyecto donde llegaron de un día para otro 900 PDAs en sus cajas, carísimas, y no teníamos una bodega donde ponerlas. Tocó quedarse toda la noche haciendo inventario, números de serie, dónde está cada una, diseñar en ese momento un proceso de entrada y salida de estos equipos, empezar a correr al otro día a buscar dónde los podíamos almacenar de manera segura, y eso no nos puede coger con los pantalones abajo. Necesitamos establecer desde el principio cómo vamos a administrar y todas las políticas que ya vimos arriba de inventario, de entrada, salida de materiales, almacenamiento, preservación de materiales, de equipos, en fin, porque a medida que avanza el proyecto, los materiales se deterioran, los Claro. equipos se deterioran. Bueno, eso que decía Mauricio es impresionante para proyectos de cualquier tipo, ¿no? O sea, tú te pones a pensar para construcción, ¿dónde vas a almacenar eso? Para el oleoducto, las bombas, los tubos, todo, o sea, eso es impresionante. Ahora, en términos de tecnología, a veces se piensa, no, entonces si es un software yo no necesito. Ay, no, yo también necesito pensar en eso, ¿ok? Porque entonces los archivos físicos de lo que tengo que almacenar, ¿dónde los voy a tener? Ok, súper importante. Áreas comunes es el punto que hace que las personas también sean más felices, ¿no? Y que tengan lo mínimo. ¿Dónde me voy a reunir? Hay salas de reuniones, hay salas de reuniones pequeñas, grandes, hay zonas donde yo puedo comer algo, hay zonas donde puedo tomarme un café y hablar y resolver un problema de alguna manera solamente hablando, ¿no? Eh, es necesario también pensar en eso, ¿no? No solamente el puesto de trabajo con el computador meramente cuando estamos hablando de esto, sino dónde la persona va a descansar. Tenemos baños apropiados, ¿ok? Y lo mismo, preocuparnos por, entre comillas, las áreas comunes cuando yo estoy localizado en sitios geográficos distribuidos. Tengo espacio en mi casa para poder hacer lo mismo, para pararme y hacer un pomodoro, para ir al baño tranquilo, para estar concentrado en el sitio donde trabajo y que no esté pasando todo el mundo, el perro, el gato, el hijo llorando. Eso también implica no solamente el sitio donde trabajo, sino las áreas comunes de donde yo trabajo remotamente. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Súper importante para una buena vida en común. Ese ha sido el resumen de los puntos que nosotros hemos encontrado fundamentales para el alistamiento del proyecto. Si alguno te faltó, escríbenos por correo y podemos ampliar esta información. Muchísimas gracias. Ahora, Muchas gracias. vamos a hablar de un nuevo evento. Algo muy especial se viene del 20 al 22 de noviembre. Errores rentables. Cómo transformar fallos en fortalezas organizacionales. Un evento de 3 días que vamos a tener nosotros desarrollado desde cero. Lo estamos preparando con todas las de la ley. Así que ya puedes registrarte escaneando este código QR porque los cupos son muy limitados. No va a haber tanta apertura como aquí en el webinar para que lleguen tantas personas. Es un evento de formación totalmente gratuito para que nos acompañes del 20 al 22 de noviembre, 7 de la noche. Vamos a ir los 3 días, 20, 21 y 22, hablando de cómo convertir los errores en algo rentable para tu organización, en algo adecuado para tu proyecto. Y no falta más sino invitarlos a nuestro al acostumbrado live de René, de los miércoles de agilismo desde las trincheras, donde hoy
a las 7:30 de la noche, va a llevar a cabo un live sobre el día a día de un Scrum Master. Vas a poder saber qué hace, cómo lo hace, con qué lo hace, todo el devenir de un Scrum Master. Esta noche, 7:30 de la noche, aquí con René, experto. No se me ocurre otro mejor experto para esto que René. Y mañana voy a desarrollar una masterclass especial. Es también completamente gratuita. Aquí está el enlace para que te registres. ¿Cómo puedes terminar el año con proyectos exitosos? No importa el estado en el que esté tu proyecto, la fase en la que esté, lo atrasado, lo sobrecosteado que esté. Hay una forma en la que tú puedes cerrar 2023 con ese proyecto ya encaminado al éxito. Y si estás cerrando el proyecto, ¿cómo lo puedes cerrar exitosamente? Porque hay muchas empresas también, hay muchos proyectos que se tienen que cerrar a fin de año porque así quedó. Entonces, acompáñame en esa masterclass a las 7 de la noche, mañana 9 de noviembre. Aquí está el enlace para que te registres. ¿Ok? Y bueno, síganos también, conéctense con nosotros en LinkedIn. Aquí están nuestras páginas en LinkedIn. Conéctense, charlemos, pregunten lo que necesiten. Será un placer poder hablar con cada uno de ustedes. Y les recuerdo nuestro próximo webinar. Dentro de 8 días, la gestión de la construcción del producto o servicio. En ese webinar vamos a profundizar muchísimo sobre ese que es el núcleo de cualquier proyecto, no todo el proyecto, pero sí el núcleo de cualquier proyecto. Claro. Cómo gestionar adecuadamente esa construcción del producto o servicio, desde las dos perspectivas, desde la ágil de René, desde la tradicional mía, vamos a hablar de esto. René, ¿algo más que se nos quede? No, súper invitados. Ustedes saben que los eventos que hacemos con Mauricio los hacemos con mucho cariño, con bastante profundidad. Entonces, hoy 7:30, mañana 7 y del 20 al 22 vamos a estar con este evento que de verdad trae algo muy interesante, súper chévere que nosotros creamos con Mauricio. Entonces, muy, muy, muy invitados. Mauricio, muchas gracias como siempre por estar acá. Gracias a todos, René, un muchas abrazo. gracias. A todos también. Muy feliz almuerzo, feliz tarde. Nos vemos en 8 días. Nos vemos esta noche en el evento de René. Mañana en la masterclass y del 20 al 22 en errores rentables. Feliz día para todos. Un gusto. Buen día, hasta luego.